Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El texto de Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20, nos muestra cuán importante era que los creyentes asumieran la responsabilidad de atenderse unos a otros en todas esas necesidades. De una manera específica, habla de la importancia de atender a aquellos que se desviaron de la verdad del Evangelio. Se necesitaban unos a otros. Era el deber de cada creyente ayudar en la restauración de los caídos. En este sentido, la conclusión de Santiago les presentó un verdadero reto a los creyentes. Por un lado, les dijo que permanecieran fieles, que no se desviaran de la fe, y por otro lado, les dijo que si alguno de ellos se desviaba, los demás tenían la responsabilidad de hacerlo volver de su error. Ahora te hago la pregunta: ¿estamos omitiendo este pasaje, estos versículos de Santiago capítulo 5? ¿La Iglesia los está omitiendo? Tristemente sí. No todas las iglesias. Hay muchas iglesias que no han perdido el primer amor. Siguen restaurando vidas, siguen consolando, siguen dando palabra de aliento. Restauran las vidas de las personas que se desvían, pero otras no. Otras solo se dedican a señalar, a juzgar. Estos versículos sugieren que los creyentes debían estar en alerta en la práctica de la fe en medio de la comunidad de creyentes. Esto implicaba, por una parte, que debían permanecer fieles a la verdad del Evangelio que habían recibido, y por la otra, debían estar alertas acerca de cómo andaban los demás hermanos en su vida cristiana. Todo esto a fin de ayudar a alguno que se desviara de la verdad. Con franqueza y siendo sinceros, Santiago planteó la posibilidad de que algún creyente fuese engañado y se desviara de la verdad. Pero también dejó abierta la puerta para que se restableciera la buena relación con Dios, y en este proceso los demás creyentes eran un factor muy importante. Debe ser muy duro que un hermano y una hermana en la fe no tengan esa cobertura espiritual, no tengan un hermano o una hermana que les ministre, que les digan: oye, te estás equivocando, este no es el camino que tienes que tomar. Es triste, ¿verdad?, cuando uno está solo. ¿Cuál es el contexto textual de Santiago capítulo 5, versos 19 y 20? Este texto constituye la conclusión de la carta. Puede ser que Santiago estaba pensando en lo que les dijo en ese capítulo 1 que hemos visto en estudios bíblicos, versículos del 2 al 8. Hace referencia a las pruebas y uno podía relacionar, ¿verdad?, estos pasajes, estos versículos. Tal vez por causa de esas pruebas, algunos se desviaron de la verdad. Puede ser. Otros estaban desanimados. Puede ser. Sin embargo, la relación más directa de este texto es con el capítulo 5, versículos del 13 al 18, donde Santiago plantea una serie de exhortaciones para que los creyentes actuaran conforme a los principios del Evangelio y verdaderamente llevaran a la práctica la palabra de Dios que habían recibido. El texto de Santiago capítulo 5, versos 19 y 20, hace hincapié en un asunto muy importante referente a los que se desvían de la verdad y la acción que debían tomar los fieles para ayudar a estos. Así lo dice Santiago: recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Qué asuntos se presentan en estos versículos? Parece que hay básicamente dos asuntos muy destacados en estos dos versículos. Santiago planteó la posibilidad de que algún creyente fuese engañado y se desviara de la verdad. A través de la carta planteó una serie de dificultades
que afectaban a los creyentes, de modo que éstas bien pudieron ser motivos para que algunos abandonaran la fe en Jesús y otros se sintieran desanimados. En este sentido, en estos últimos versículos, Santiago exhorta y nos exhorta a nosotros, los lectores, para que permanezcamos fieles a la verdad del Evangelio que hemos recibido. Pero si alguno se desviaba de la verdad del Evangelio, había que restaurarlo, no juzgarlo, no condenarlo, restaurarlo. Somos el único ejército que remata a sus soldados. Sí, el pueblo cristiano. En vez de restaurar vidas, las condenamos más. El otro punto que plantea Santiago es que la exhortación a nosotros debe ser directa. Santiago exhortó a sus lectores para que estuvieran en alerta respecto a cómo andaban los demás hermanos en su vida cristiana, a fin de ayudarles a que no se desviaran de la verdad. El punto central del texto es la restauración de los que se desvían de la verdad, es decir, hacer volver a un pecador de su extravío, de su mal camino. Dejó abierta la puerta para que el que se extraviara de la verdad restableciera su relación con Dios. Y en este proceso, tú y yo jugamos un papel muy importante. Tú y yo, si vemos a un hermano o una hermana que se está extraviando de la fe, que se está desviando de camino, como hermanos, tenemos que exhortarles, tenemos que decirle, oye, este no es el camino que tienes que tomar. Este es el camino que tienes que tomar. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado como pecado. Así que si yo veo que un hermano está andando mal y omito que está andando mal, estoy omitiendo sus pecados, cuidado que me estoy haciendo yo también pecador y me estoy engañando a mí mismo. Me va a contar como pecado esa acción de no haber restaurado esa vida. La oración es un asunto importante, tanto en la relación con los creyentes que se mantenían fieles al Evangelio, pero cuyas relaciones habían sido rotas, como en relación con aquellos que por alguna razón se habían extraviado de la fe. En estos versículos Santiago habla de algo más que la oración, habla de la acción. Está bien que tú y yo oremos por los hermanos para que no se pierdan, pero tenemos que ser hermanos de acción. El cristiano es movimiento. Tú y yo no nos podemos quedar solo con orar. Hay que pasar a la acción a favor de los que se desvían de la verdad. Si alguno se enfermaba, debía llamar a los ancianos de la iglesia para que oraran por él. Pero si alguno se desviaba de la verdad, la persona que se daba cuenta de esto no tenía que llamar a los ancianos, sino que ella misma debía ayudar al hermano extraviado. Hay muchas personas que solo se quedan en la oración. Pero, ¿y la acción? En este sentido, Santiago les muestra a los lectores que debían estar en alerta en la práctica de la fe en medio de la comunidad de creyentes, a fin de servirse unos a otros, y les muestra también que era responsabilidad de los creyentes fieles ayudar en la restauración de los que se desvían de la verdad. Dice la palabra que los fuertes deben ayudar ¿a quién? A los débiles. A simple vista el texto parece sencillo, pero no deja de asomarnos una serie de interrogantes en la interpretación. Por ejemplo, ¿a quién se refiere Santiago en estos dos últimos versículos? ¿A cristianos o a no cristianos? ¿Qué quiere decir la declaración? Quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. Si el que se desvía es cristiano, como parece lógico, ¿significaba esto la posibilidad de que se perdiera su salvación? Y aquí metemos la famosa pregunta que se hacen muchos, ¿salvo siempre salvo? ¿Qué significa que salvará su vida de la muerte? ¿Muerte física o muerte espiritual? ¿A qué se refiere Santiago con la expresión cubrirá multitud de pecados? ¿Los pecados de quién? ¿Del que se había extraviado o del que lo hiciera volver de su extravío? Son preguntas, son interrogantes que nos dejan estos dos versículos. Y es evidente que Santiago estaba hablando a sus hermanos cristianos. ¿Por qué pienso yo esto? Porque en el capítulo 1, versículo 2 lo dice, hermanos míos. Al que tenía la posibilidad de ser extraviado lo identificaba como alguno de ustedes. Además, el texto habla de hacerlo volver a la verdad, y esto indica que ya había estado en la verdad,
pero que en su peregrinaje cristiano había perdido el rumbo, había perdido la dirección. Se trata pues de un cristiano al que había que restaurar a la fe, para que tuviera de nuevo una buena relación con Dios mediante la obediencia a su palabra. Hay que recordar que cuando tú lees la carta de Santiago, los lectores estaban pasando por diversas pruebas, y eso lo hacía vulnerables a abandonar la palabra del Evangelio. Y no hay duda que el pecador al cual se refieren estos versículos eran miembros de la Iglesia. Y lo normal para un cristiano es que esté en una buena relación con Dios, con sus hermanos. Eso sería lo normal. Pero en ocasiones, por diversas circunstancias, esa relación puede romperse. Y aquí Santiago se refiere a un cristiano que ha caído en el error, que se ha desviado de la verdad y está sufriendo las consecuencias. Los creyentes fieles tenían la obligación de ayudarlo para que volviera a la verdad y restableciera su relación con Dios. Así que los lectores de Santiago, es decir, tú y yo, debemos estar en alerta en la práctica de la fe en medio de la comunidad de creyentes, a fin de ¿qué? De servirnos unos a otros. Estos versículos también indican que los creyentes fieles debían ayudar en la restauración de los que se desviaban de la verdad. El deber tuyo y mío no es solo ser vigilantes para mantenerse en la verdad y servirse unos a otros. También nuestro deber es restaurar a los que se apartaban del Evangelio que habían recibido. Y en este sentido, en el versículo 20, declara quién hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará ¿de qué? De la muerte, y además cubrirá muchísimos pecados. Yo cuando leo esto me levanta interrogantes. ¿Qué quiere decir la expresión lo salvará de la muerte? ¿Muerte eterna? ¿Muerte física? ¿Se refiere a la muerte en algún otro sentido? La respuesta la puedes encontrar en el versículo 15, donde se usa la misma palabra salvar en el sentido de devolver la salud. Y es posible que lo que Santiago quiere decir es que si una persona cometía pecado y se desviaba de la verdad, corría el riesgo de morir físicamente. Pero si alguno ayudaba para que rectificara su vida, el Señor lo levantaría. Mientras un cristiano permanece desviado de la verdad, en realidad no tiene vida. Pero cuando es restaurado, vuelve al gozo de su salvación. La restauración lo salva de la muerte. La última declaración de Santiago dice que el que restaura a uno que se ha desviado de la verdad cubrirá multitud o muchísimos pecados. Y esto bien puede significar liberación de los pecados cometidos por el que se había desviado de la verdad, como de muchos males futuros que lo afectarían tanto a él mismo como a los demás en la comunidad de creyentes. ¿Cuáles son los principios que se derivan en estos versículos 19-20 de Santiago capítulo 5? Hay dos principios. Debemos estar alertas a fin de mantenernos fieles al Evangelio. Santiago era consciente que por diversas circunstancias algunos creyentes se apartaban de la verdad. Pero aún para ellos había esperanza. Era posible la restauración a la buena relación con Dios. Todos los cristianos somos vulnerables a las asechanzas del mal. Por tanto, todos debemos mantenernos despiertos a lo referente a la práctica de la fe cristiana. El enemigo siempre está al acecho de los creyentes, pero Dios te da a ti y a mí recursos suficientes para salir victoriosos. Tenemos la palabra de Dios que nos da la orientación correcta para vivir con Dios y quiere que tengamos su Espíritu Santo que nos da el poder para vencer los obstáculos en el camino. Además, tenemos a los hermanos que nos pueden ayudar tanto a prevenirnos de tomar caminos equivocados como a restaurar las relaciones con Dios, esas relaciones que estaban rotas. Este es el primer principio que encontramos en estos versículos. Debemos estar en alerta a fin de mantenernos fieles al Evangelio. Pero el otro principio es que debemos ayudar a los que se desvían del Evangelio a fin de restaurarlos a la buena relación con Dios y con la comunidad.
Una de las grandes bendiciones de participar en una comunidad de fe es que en ella conseguimos reorientar la vida cristiana, cuando por alguna razón nos desviamos de la verdad. La posibilidad de que alguien se desvíe de la verdad está siempre latente, pero también está siempre presente la ayuda de los creyentes. Esos hermanos que nos restauran, debería ser así, llamados a restaurar. Esta no es tarea solo de los pastores, sino de toda la congregación. Esta no es solo una responsabilidad, sino es un gran privilegio que tenemos. Aunque no logremos entender todo lo que Santiago quería decir con su mensaje final, es claro que todos tenemos la responsabilidad y el privilegio de ayudar en la restauración de los que se desvían de la verdad del Evangelio. Los que se desvían del Evangelio entran al camino de la muerte. Si los ayudamos a salir de ese camino y esa vida, habremos hecho algo que verdaderamente vale la pena. No hay mejor cosa que estar en una buena relación con Dios y con nuestros semejantes. No hay mejor cosa que ser atalayas y ayudar a un pecador a salir del pecado, llevarle a los pies de Cristo. Y para terminar, ¿cómo pueden aplicarse los principios de Santiago capítulo 5, versos 19 y 20? Ante todo quiero dar gracias a un oyente que a través de WhatsApp en estos días nos ha escrito. Voy a ver si tengo aquí el mensaje. Y justamente me dejaba estos versículos. El oyente se llama Michael. Michael, si nos estás escuchando, gracias por este aporte. Justamente me dejaba Santiago capítulo 5, verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gracias, Michael. Si nos estás escuchando, déjanos tu comentario. Y al escribirme este versículo, wow, dije, qué poco compartimos de esto. Qué poco se comparte en la iglesia de restaurar. Qué poco se habla en las células, en vídeos de redes sociales, restauración. ¿Cómo puede aplicarse estos versículos a mi vida, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestras relaciones? No necesitamos reflexionar mucho para darnos cuenta que muchos entran a la iglesia, pero unos cuantos salen de ella. Parece que hay una puerta de atrás que permanece abierta. En la iglesia necesitamos mantenernos despiertos respecto a este problema. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? ¿Dónde está el problema? ¿En la persona que entró o en los que ya están adentro? Puede haber muchas razones por las cuales ciertas personas no permanecen en la iglesia. No necesariamente es porque abandona la fe, pero es necesario encontrar respuesta al problema. Por eso, reflexionemos sobre este asunto en la iglesia. ¿Cuántas de las personas que entraron en la iglesia durante el último año hoy están con nosotros? ¿Por qué salieron unos cuantos de ellos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal o qué debemos mejorar? Hay que analizar el problema. Si es necesario, busca ayuda con líderes de la iglesia para que juntos podamos reflexionar sobre este problema. Anota los resultados. ¿Qué cosas se pueden hacer para contribuir a solucionar el problema de que los miembros dejan la iglesia? Haga oración. Entre en acción para ofrecer su granito de arena. ¿Cómo podemos solucionar este problema de que los miembros no abandonen la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Todos tenemos no solo la responsabilidad, sino el privilegio de ayudar a restaurar a los que se desvían de la verdad del Evangelio. ¿Cuántos han ido de la iglesia por falta de atención en el momento oportuno? Esto tiene que movernos a la reflexión y a la acción. En la iglesia somos una familia en la cual nos servimos unos a otros. Por eso reflexiona sobre lo que ha ocurrido en su iglesia en los últimos meses. ¿Conoce a algunas personas que han recibido al Señor? ¿Ingresaron a la iglesia pero ya no están? ¿Qué pasó? ¿Abandonaron la fe? Si este es el caso, busca a una de esas personas, trabaje con ella para ayudarla a restaurar su buena relación con Dios, con la comunidad. Lo primero que se debe hacer es identificar a esa persona. Después puede dedicarse a orar por ella.
Tan pronto pueda, entre en contacto con ella. Observe cuáles son en verdad sus necesidades. Haga planes para ayudarla a superar el problema. Acompáñela en el proceso de restauración. Evalúe el progreso. Y como siempre, celebra los éxitos junto con la persona. Este es el mensaje que quiere transmitirnos Santiago en este día. Es curioso que en el estudio bíblico estamos con esta carta. Llegaremos seguramente a estos versículos, así que omitiremos este tema porque ya te lo estamos compartiendo. Pero hay otros versículos de este capítulo 5 muy interesante. ¿Qué debemos hacer cuando alguien en medio nuestro se aparta de la verdad? ¿Cuál es nuestro deber al respecto? De eso trata este mensaje de Santiago. Y lo primero que Santiago nos quiere enseñar es que para poder cumplir cabalmente con este deber, debemos vernos, en primer lugar, como una familia. Esto es importante. Mira cómo comienza el versículo 19. Hermanos. No siempre Santiago utiliza esa expresión. Cuando lo hace para expresar amor por ellos, hermandad. Y esto que vamos a hablar, y esto que hemos tratado, es un tema que enfatiza la hermandad en la Iglesia. Lo que vamos a poner en práctica no es otra cosa que el amor fraternal que debe predominar en nosotros. Si nosotros somos hermanos, si nosotros tenemos a Dios por Padre, entonces esto es lo que debemos hacer los unos por los otros. Debemos vernos como una familia. Debemos vernos no como personas separadas ni desconocidos, sino como hermanos unos de otros. Hay un vínculo que ha sido formado sobre nosotros por Dios mismo. Él nos ha hecho el ser una familia de muchos hermanos y hermanas. Así que esto de que se está tratando, esto de que vamos a hablar, es lo que nosotros como hermanos debemos hacer los unos por los otros. Los hermanos se comportan de esta manera. Y si Dios te ha hecho nuestro hermano por medio de la fe en Jesús y por medio de haberte salvado y adoptado en la familia de Dios, de esta manera debemos actuar en todo momento, pero especialmente cuando uno entre nosotros se aparta de la verdad. ¿Es así como te ves a ti mismo en esta iglesia? ¿Es así como tratamos a nuestros hermanos? Yo sé que son nuestros hermanos, pero ¿los tratamos así? ¿Los hago sentirse como mi hermano? ¿Les demuestro mi amor, mi interés? ¿Tomo la iniciativa en hacerlo? Esta es una iglesia que se caracteriza por el amor. Pero hay algo más que podemos aprender. Hay algo más que hay que poner en obra entre nosotros. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dice Santiago, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un hermano o hermana que se ha extraviado, se ha desviado, se ha apartado de la verdad del Evangelio. No sabemos qué específicamente es la verdad detrás del caso. Santiago presenta un caso hipotético basado en la realidad. Y sabemos que muchos han venido a nuestra iglesia y ya no están con nosotros. Sabemos incluso de líderes que se han apartado de la verdad. Hay algo importante que destacar. Santiago nos enseña que el extraviarse de la verdad es algo que ocurre en la iglesia de Cristo. Si alguno entre vosotros, dice Santiago, y escúchame bien, nadie está exento de extraviarse de la verdad. Aún los líderes más consagrados, dedicados, se han apartado de la verdad. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de creyentes que se han extraviado, se han apartado de la verdad, han dejado de perseverar, han dejado de negarse a sí mismo, han quitado su mano del arado, han dejado de pelear la buena batalla. Y es posible que algunos de los que están aquí, a lo mejor mañana no están. Seguramente haya personas en tu iglesia que hoy están, pero mañana no. Ninguno de nosotros puede decir, eso nunca me va a pasar a mí. Eso le podría pasar a fulano o a fulana, pero a mí no. Eso me recuerda a Jesús con el apóstol Pedro. Mateo capítulo 26, verso 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro le contesta, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué lo llevó a desviarse de la verdad? El pasaje no nos dice nada, pero no es difícil si tomamos la carta de Santiago como guía.
La iglesia a la cual Santiago escribe es una iglesia perseguida, en pruebas, en aflicciones. Estaba dispersa por la persecución. Y allí en el exilio las cosas no eran fáciles, ¿eh? Tenían muchas y diversas aflicciones, como Santiago menciona en el capítulo 1. Así que las aflicciones, si no son puestas en las manos de Dios y nos enfrentamos a ellas vestidos de toda la armadura de Dios, pueden ser causa de que algunos de nosotros nos apartemos de la fe. Esto es una realidad. Y repitiendo lo que hemos compartido hace unos minutos, este versículo 20 es fundamental. Grábalo en tu corazón. Santiago capítulo 5, verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Hermanos, la última razón por la cual un hermano se ha extraviado de la verdad es el pecado. De esto está hablando Santiago. Sepa que el que haga volver al pecador. Es decir, yo me puedo apartar de la iglesia. No voy a la iglesia, me aparto de la iglesia, pero no peco. Puede ser un caso. Que te apartes de la iglesia, pero no peques. Pero aquí Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. No busques mayor explicación porque no hay otra que dar. El que ha dejado de asistir a la iglesia es porque ha amado más al mundo. Hay que ser sinceros. Él amó más al mundo que las cosas de Dios. Pecado. Ya está, punto. Dejó de buscar de Dios. Pecado. Dejó de luchar contra las tentaciones. Pecado. Por eso te decía, hay personas que no van a la iglesia y a lo mejor no pecan, entre comillas. No roban. No hurtan. No adulteran. Pero a lo mejor están pecando de otra manera. ¿Y qué otra manera puede ser? Amar las cosas del mundo. Dejar de buscar a Dios. Dejar de luchar contra las tentaciones. Puso su trabajo primero antes que el reino de Dios. Pecado. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Si ponemos antes otras cosas que a Dios, antes que el reino de Dios, pecado. ¿Por qué? Porque ya la otra cosa es un ídolo para nosotros. Cualquier cosa que pongas antes que Dios es un ídolo, pecado. Y lo triste del caso es que el pecado nunca viene solo, viene acompañado. El daño es como una gangrena, que aunque comenzó en el dedo más pequeño del pie, sigue creciendo y creciendo hasta que daña el pie, la pierna, el torso, los órganos. Por tanto, afecta a tu vida. Esto afecta a tu matrimonio, tus hijos. Te hago la pregunta, ¿cómo estás cuidando tu alma? ¿Qué estás haciendo para preservar tu alma y mantenerte en el camino correcto? ¿Cómo luchas contra el pecado, el desánimo, la pereza, las tentaciones, el error doctrinal, el amor al mundo? ¿Qué vas a hacer cuando eso ocurre? Debemos cuidarnos unos a otros y hacer todo lo posible porque nuestro hermano regrese al camino de la verdad. Hay que orar, pero hay que llamar, hay que visitar, hay que motivar, hay que exhortar, hay que amonestar a ese hermano. Esa es la iglesia que yo deseo estar, una iglesia en donde los hermanos me amen de tal manera que no solo se preocupen de mí, sino también se ocupen de cuidarme. Que me exhorten, que me disciplinen porque estoy haciendo las cosas mal. Romanos capítulo 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Somos llamados a amonestarnos unos a otros. Pero hay dos requisitos para hacerlo bien. Estar llenos de bondad y de todo conocimiento, es decir, sabiduría, amor, paciencia. Exhortar con sabiduría, exhortar con amor. Disciplinar con amor, disciplinar con sabiduría. Si te das cuenta, la perseverancia de los santos se da en el contexto de la iglesia. Necesito la iglesia porque es el medio que Dios utiliza para mantenerme en el camino de la verdad. Es allí donde Dios envía vida eterna. Por eso la comunión de los santos en la iglesia es buena, es deliciosa. Salmo 133, versículo 1, 2 y 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuánto amas a tu iglesia? Y amar a la iglesia no es decir, yo la amo. Es estar presente, apoyarla económicamente, ayudar en la limpieza. Es sentarte a aprender, es usar los dones que Dios te ha dado en la iglesia. Lo interesante del caso presente es que Dios nos da varias razones o motivos para cumplir ese deber. Salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. El motivo, en primer lugar, es salvar de muerte un alma. Hermanos, el que se aparta de la verdad está matando su alma. Fuera de Cristo hay muerte, solo en Cristo hay vida, vida eterna. Y aquel que se extravía de la verdad no está viviendo. Realmente no se está dando la buena vida, sino todo lo contrario, está matando su alma. Como el pasaje que hemos compartido en estos días del hijo pródigo. Se separó del padre y todos los bienes los despilfarró, lo perdió todo. Todos los que estaban fuera del arca de Noé perecieron en el diluvio universal. De igual manera, todo el que no está en Cristo con una fe verdadera y sincera, es decir, una fe que se entrega en alma y cuerpo totalmente a Cristo para vivir, no va a ver la vida eterna, sino la muerte eterna en el infierno. Así que Dios nos da un motivo, el de ser el instrumento en las manos de Dios para salvar de la muerte a los que han pecado, a los que se desvían de la fe. ¿Recuerdas que hace unas semanas también hablamos de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí. Hermanos, Dios nos ha puesto como guardianes de nuestros hermanos y te ha dado el privilegio de ser, en un sentido semejante a Dios, un salvador del alma del hermano extraviado. Es un privilegio, es una bendición. Pero hay algo más que nos dice Santiago: cubrirá multitud de pecados. La verdadera fe trae perdón del hermano errado. Sus pecados son cubiertos para nunca verlos jamás. El amor que es de Dios nos debe llevar a perdonar a ese hermano totalmente. Nada debe estorbar el que lo recibamos con amor, con alegría, ser restablecido a la plena comunión de la iglesia. Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer todo el esfuerzo posible en buscar al hermano que se ha extraviado de la verdad. Por eso te pregunto para terminar, ¿qué has hecho con ese hermano, con esa hermana que ya no está con nosotros? ¿Lo has llamado? ¿Lo has visitado? ¿Le has exhortado? Eso es lo que los hermanos estamos llamados a hacer. Yo sé que vivimos vidas ajetreadas, pero no debemos dejar que esas cosas nos aparten de cumplir la voluntad de Dios, de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de amar en hecho y en verdad. Ese es el verdadero amor que se necesita. Debemos cuidarnos unos a otros. Ese es el amor del cual Cristo vino a enseñarnos. Amarnos unos a otros como Él nos amó y dio su vida en rescate por nosotros. Por eso, preocúpate por los hermanos que ya no están contigo. Preocúpate por los hermanos que se han apartado de la fe. Llámales, visítales, exhórtales, dale palabra de ánimo. Consuélales. Hay hermanos y hermanas que ya no vienen a la iglesia porque han perdido seres queridos. Consuela. Trae una palabra de ánimo que pueda restaurar, pueda levantar esa vida. Esto es lo que nos está compartiendo Santiago. Si alguno de entre vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. ¿Y qué pasará? Que cubrirá multitud de pecados. Ahí entramos tú y yo. No te olvides de este capítulo 5, versículo 19 y 20.